Muy buenas, estamos en un nuevo episodio de Adoles Crece. Este es el último episodio de esta primera temporada, que esperamos pues que os haya gustado esta variedad de temas que hemos escogido para ir profundizando un poquito en este maravilloso mundo que es la adolescencia. Y en este último episodio, pues vamos a hablar de enfermedades o situaciones relacionadas con temas de traumatología. Y pues para ello tenemos a un eminente traumatólogo, don Carlos Recio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué tal? Pues nada, pues vamos a hablar un poquito, pues siempre centrado en el tema de la adolescencia, pues bueno, estos dolores, ¿no? Que a veces pues tienen nuestros chavales, nuestras chicas. Bueno, vamos a ir poquito a poco, pero vamos a centrarnos primero, por ejemplo, en la espalda, si te parece, Muy bien, muy bien. ¿vale? Tema de espalda. Lo primero que se nos viene un poquito a la cabeza es la temida escoliosis, ¿no? La escoliosis, bueno, pues es algo que vamos viendo en pediatría, en medicina de familia desde chiquito. A veces incluso tenemos anécdotas, ¿no? De niñas, ¿no? Que le han descubierto la escoliosis, a lo mejor antes de la revisión de los 6 años, pues En muy temprana edad, claro, sí. a lo mejor, pues no sé, la modista, yo me acuerdo de un caso en consulta que venía la madre diciendo, mira, haciéndole el traje de gitana, me ha dicho la modista que la ha visto como la paletilla, ¿no? Un poquito más alta que otra. Pero cuando llegamos a este mundo de la adolescencia, que a veces las revisiones esto de los 12 años y a los padres no estamos tan atentos, ¿cuáles son las características más fundamentales de una escoliosis en esta edad? Prácticamente no suelen doler. Ujú. O sea, los niños no se quejan de dolor de espalda, pero sí las personas que lo rodean sí le suelen ver la deformidad de esa espalda. ¿Qué ocurre? Eso es más frecuente en las niñas que en los niños. Ujú. La causa es, como en otras articulaciones, la laxitud articular que existe. Pero hay un fundamento, sobre todo genético. Es una patología que se va en ocasiones heredando de madres, sobre todo de las madres, hacia las niñas, Ujú. hacia ellas. Y van produciendo una deformidad a veces bastante ostensible que pueden necesitar de tratamientos ortopédicos o incluso, si llegan a ser más o menos graves, de tratamientos quirúrgicos. Ujú. Entonces, digamos, si tenemos a alguien en la familia, ¿no? Antecedente, como en otro tipo de enfermedades, pues en esto centrado en escoliosis, advertírselo a nuestro pediatra, Ujú. ¿no? Y estar muy, muy, Muy al- muy vigilante. ¿No? Hablamos de tratamiento ortopédico, lo que hablamos del temido corsé, ¿no? Que tanta lata Exactamente. le da a los pobres que lo llevan. Y claro, aquí el tema de las mochilas, porque otra de las preocupaciones que tenemos los padres, ¿no? Nuestros hijos van con 8.000 millones de libros, cuadernos, etcétera. ¿Qué pasa con las mochilas? ¿Qué tienes que decirnos a los padres, madres? La mochila deben de ir siempre centrada en la espalda. No mochila colgada en un hombro o en otro hombro. Que tengan un peso aproximadamente de un 10 a un 15% del peso corporal del crío. Y a ser posible que, que la lleven siempre bien centrada en la espalda. Eso sí es importante. No importa que la lleven, no importa, pero llevarla bien. Sí, llevarlas bien y con un peso Adecuado. adecuado, porque a veces hay niños de 20 kilos que están llevando mochilas, no sé, con 5 o 6 kilos, una barbaridad. Entonces, bueno, pero eso, el llevar mochila no provoca escoliosis, ¿no? Provoca otro tipo No, de, en absoluto. de cosas, ¿no? No. Una actitud escoliótica. Cuando están colgadas en un lado, pues de la misma manera cuando llevamos un peso más o menos grande, un adulto, cogido en un lado, en el lado derecho, Ujú. tienes que hacer contrapeso hacia el lado izquierdo. Eso no te provoca una escoliosis nunca, ni en un niño tampoco. Lo que sí es la escoliosis prácticamente hay que mirarla desde el punto de vista genético. Lo otro son lo que se llaman las actitudes escolióticas ante alguna agresión de algún peso que podamos coger en ese momento. Pero Y que ahí pues, va a dar pues, dolor, ¿no? Alguna contractura, alguna situación efectivamente, siempre, sí. así. Vale, pues bueno, principio de espalda, lo más, ¿no? Natural, ¿no? Que veamos, ¿no? En consulta esto. Efectivamente. Y después otra zona del cuerpo que también suele fastidiar un poquillo
es el tema de rodillas, Sí. ¿no? La rodilla de los niños, pues me duele me duele la rodilla, ¿no? Eso nos preocupa bastante a los padres. Entonces, primera pregunta, ¿cuándo nos tiene que preocupar como para ir y decírselo a nuestro médico de referencia? Pues sí, es la rodilla cuando empieza con el dolor y el dolor ya lleva a una inflamación, a veces puntual. Por ejemplo, en la parte delantera de la rodilla tenemos el punto de inserción donde se agarra el músculo cuádriceps en la rótula y la rótula a su vez se agarra a la tibia, al hueso grande de la pierna, a través de un ligamento que se llama ligamento rotuliano. Y eso puede producir un despegamiento de esa zona del hueso que todavía no está pegado totalmente al tibia porque a un niño, y en ese punto sí pueden producirse despegamientos que son bastante dolorosos. Eso se llama una enfermedad de Osgood-Schlatter o epifisitis tibial, en fin, ya con un nombre más científico. Eso, y eso es una de las causas más frecuentes de dolor en las rodillas. Sí, eso damos fe. Los que estamos con los chavales en consulta, que es una preocupación para empezar, porque duele mucho, verdaderamente. Además, duele Totalmente. en actividades muy frecuentes de los niños, es decir, saltar, correr, el inicio, ¿no? de marcha, Claro, claro, porque pega el tirón, ¿no? sí. Estamos hablando de una articulación que tiene una cantidad bastante grande de puntos de crecimiento. Lo tienen el fémur, lo tienen la tibia, lo tienen las espinas tibiales donde se agarran esos temidos ligamentos cruzados, en los cuales hay que tener un cuidado muy grande, sobre todo en algunos de los ejercicios físicos o de fútbol o con el voleibol. Eso vamos a hablar ahora Sí. porque claro, bueno, vamos a decir también que os vamos a estar poniendo, mientras estamos hablando, alguna imagen de radiografía con algún circulito para que veáis de lo que estamos hablando exactamente, ¿no? Y sobre todo en este tema que hemos hablado de Osgood-Schlatter. Pero te estabas metiendo un poquito en el tema ya de un poquito, porque bueno, el Osgood-Schlatter nos deja, vamos a terminar con el Osgood-Schlatter, con ese dolor, ¿no? Que tenemos. Ese es, digamos, el tratamiento, reposo, ¿no? El tratamiento, sí, en principio reposo, poner paño fresco, no ejercer el ejercicio que se estaba realizando, no saltar y en principio pues nada más y esperar un poco porque eso siempre se va a curar. Claro, lo que pasa Se es va que a curar a siempre. veces puede tardar unos meses, de Claro, esta manera, pues claro, va a tardar un tiempo hasta que vamos, se cura totalmente cuando la epífisis se pega al hueso. ese moco de pavo, ¿no? Que parece un de pavo, Vaya. esa tuberosidad de la Pero tibia. mira en la radiografía te lo encuentras así. Vale, y ahora lo que sí estamos viendo es que paradójicamente, chavales que hacen deporte, fútbol, baloncesto, vóley, etcétera, estamos viendo problemas en esos ligamentos que estaba refiriendo. ¿Por qué se ve ahora tanta enfermedad centrada en la rodilla y con rotura, por ejemplo, de ligamento cruzado anterior? Sí, hay que tener en cuenta que el fémur se mantiene unido a la tibia a través de la rodilla y esta rodilla tiene una cantidad hermosa de ligamentos. Está estable gracias a los ligamentos que son laterales, gracias a los músculos que están detrás de la rodilla, como son los llamados isquiotibiales, los que están por delante, que son el músculo cuádriceps, todo ello estabilizan a esa rodilla y con el ejercicio, sobre todo ejercicio más o menos violentos, entre comillas, como el fútbol, como el voleibol y demás, en unas articulaciones que se están formando, están más propensas a que se produzcan lesiones, sobre todo en aquellos ligamentos, los más temidos, que son los ligamentos cruzados. Y dentro de ellos, sobre todo, el ligamento cruzado anterior, que es cuando hay una torsión que se puede romper con relativa facilidad. ¿Y por qué es más frecuente, hasta 4 veces, creo que he leído en literatura, en niñas que en niños? Precisamente por esa debilidad congénita que tiene la mujer en sus ligamentos, comparativamente con los varones. Está muy ligado al tema hormonales y demás, ¿no? También el ángulo Q, ¿no? Independientemente de eso, también hay un ángulo importante, el ángulo que forma la columna lumbosacra con la pelvis. Ese ángulo que llaman el ángulo Q,
hay que mantenerlo, lo tienen que llevar un poquito más exagerado que el varón, y entonces todos los músculos isquiotibiales que se agarran precisamente en la pelvis lo tienen los varones más desarrollados que las Más, mujeres. más por características pues, fisiológicas, tanto anatómicas, de su anatomía, del ángulo y tal, como por el tema hormonal. Atención, no estamos diciendo que no se haga deporte y que no jueguen al fútbol. Creo que hay dos consideraciones. Una es que desde pequeños no estén como un monotema con un solo deporte, sino que dejemos que practiquen una práctica, digamos, deportiva diversa. Claro, totalmente, porque de esa manera está potenciando y barajando un montón de músculos que en unos deportes se hacen más fuertes y en otros un poco menos. Hay que eh, variar unos con otros. Hay que también hacer un poquito de musculación. La musculación también es importante, no solamente el ejercicio, sino poner los músculos en condiciones para hacer cualquier tipo de deporte. Vale, yo creo que son las situaciones, ¿no?, que podemos tener más frecuentes en rodillas. Vamos a continuar bajando. Otra cosa que vemos frecuentemente en la consulta es el dolor en el talón. Le duele mucho el talón, le duele mucho el talón a mi hijo, a mi hija le duele mucho el talón. ¿Qué es lo más normal? ¿Qué es lo que solemos ver más en consulta? Es que efectivamente, es que en el talón, justamente en la zona posterior, tenemos la epífisis del calcáneo. La epífisis del calcáneo es el trozo de hueso que todavía no está unido al resto del calcáneo por medio de su cartílago. Y en ese hueso, que se llama una epífisis, en ese hueso se agarra, se inserta el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es la parte última que tiene los gemelos y el sóleo, que es un músculo que tiene 3 vías, 3 musculares, con una potencia impresionante. En cada salto tira de esa epífisis para que podamos realizar la subida del salto. ¿Qué ocurre? Que como no está todavía pegada la epífisis al calcáneo, cada tirón hace un pequeño despegamiento. Ese pequeño despegamiento produce un poquito de inflamación y ese poquito de inflamación produce dolor. O sea que la causa del dolor en el talón, que se llama talalgia, el nombrajo, pues estriba precisamente en esta patología que la describió un médico, dos médicos, Sever y Aglund. Eso se llama la enfermedad de Sever-Aglund. Severaglo. ¿Y qué hacemos cuando tenemos la enfermedad de Severaglo? Que los padres, nuestros, habéis podido ver ahora sobrepuestas las imágenes de ese hueso calcáneo, el tendón de Aquiles, que creo que bueno, más o menos todo el mundo lo localiza. Pero bueno, una vez que nos ha dicho el médico, pues mira, tienes esa enfermedad. Hay medidas físicas que son estiramientos de los gemelos, del estiramiento de los gemelos, poner un calzado que tenga un pequeño tacón adicional para que no haga tanto tirón el músculo sobre el Aquiles, al poner algunos paños fresquitos y poner quizá alguna plantilla también que aminore un poco la pisada en la zona del talón. Tenemos que pensar eso, ¿no? Como una cuerda que al elevar un poquito ese talón, como que se destensa y entonces permite que no pegue tanto tirón, ¿no?, de la zona del calcáneo. Claro, efectivamente. Y esta es una patología que se va a curar siempre, como todas las patologías de crecimiento, cuando terminan de crecer. Claro. Efectivamente. Cuando terminan de crecer, pues cada niño en su momento. Claro. Que no lo dirá cuando sea necesario hacerlo, no siempre es necesario, habiendo una radiografía. Vale. A nivel de pie, en adolescencia también se ve mucho pie plano, pie cabo con mucho puente, pie plano, digamos, sin puente en la zona de la base, o eso ya viene, digamos, diagnosticado desde más pequeños, o... Sí, esa patología, tanto el pie plano como el pie cabo, también tienen una ascendencia hereditaria importante, sobre todo el pie cabo. El pie cabo tiene se llama así porque está el puente está excavado, hace un arco bastante prominente en ocasiones. Y el pie plano pues le ocurre tanto, pero en sentido contrario, que se está totalmente plano. Que el niño si anda descalzo o no anda descalzo sea la causa, en absoluto. Lo que sí es cierto es que ha cambiado la pisada del ser humano desde nuestros ancestros hasta ahora.
Los ancestros no tenían sitio donde pisar con cemento, ni con asfalto, ni con... Claro, caminaban por la naturaleza y el pie se iba adaptando a Claro que había, la tierra o el terreno que había. Ahora cuando llega nuestra época, si hay posibilidad en sitios donde haya arena, playa y demás, hay que vayan descalzos con un zapato, hombre, con un calzado lo más liviano posible, para que el pie haga su ejercicio en cada pisada. Eso le viene a los niños extraordinariamente que bien. no estén todos los dedos tan apretados, ¿no? Claro, Que a veces pues, tenemos... Sí. Bueno, hemos visto yo creo que las cositas más fundamentales, columna, rodilla, pie. Hay digamos, otro aspecto que nos dicen mucho los padres en la consulta, porque a veces, bueno, los padres nos asustamos, como has dicho, ¿no? Con los pies descalzos, que te vas a resfriar, bueno, pues ahí no van a entrar ningún tipo de virus, los virus van a entrar por otra vía, por la nariz, etcétera. Pero también nos asustamos si de repente vemos como que nuestro hijo hace como deporte nuestro hijo, nuestra hija, deporte de fuerza. A veces no nos asustamos tanto si están tirados en el sofá sin hacer nada, pero si de repente vemos que hacen como deporte de fuerza, etcétera, nos asustamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a como desmitificar un poquito esto. El deporte de fuerza es sano, se puede realizar en todo tipo de edades, pero ¿cuáles son las recomendaciones, digamos, que dais desde el punto de Hay vista que de... hacerlo paulatinamente, hacerlo poco a poco, nunca hacer una serie muy exhaustiva y muy seguida de musculación, irla haciendo poco a poco, mezclándola también con el deporte o con los deportes que haya que ir haciendo, para que cuando lleguen a una edad tenga una musculación suficiente para desarrollar su deporte que quiera. Eso que se puede practicar. Claro, lo normal es que comencemos, pues si, yo sé, 6, 7, 8 años, lo que le decimos calistenia, ¿no? Que es un poco el deporte con tu propio peso. Su propio cuerpo, justo. Exactamente, pues presiones, sentadillas, saltos y tal. Y después poquito a poco, como estás diciendo, ¿no? Que esas repeticiones con pesas, digamos, se hagan digamos, más repeticiones con un peso un poquito menor, más que hacer muy pocas con un peso que a lo mejor es demasiado. Muy grande, efectivamente, justo. Pues nada, pues claro, yo creo que hemos hecho un buen repaso, que toquita, evidentemente, que vean los padres que tengan nuestro hijo, pues ahí están los especialistas. Y bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Encantado. Pues nada, pues con este episodio, evidentemente, es un placer haber estado con vosotros esta temporada. Si os ha gustado, pues ya sabéis, podéis suscribiros, comentarlo con quien queráis, darle un like, como se dice, a nuestros vídeos. Y nos emplazamos a la segunda temporada de Adoles Crecen. Que tengáis un muy buen verano y muchísimas gracias por vuestra atención.